Fíjate vos, un hombre tan meticuloso que mensualmente retocaba ese testamento y que de pronto ese testamento se haya perdido es realmente muy misterioso. Hoy tenemos todo nuevo. Recién viste un pedacito de la nota a Walter, el posible nieto de Fortabat, que ayer no la vimos, hoy sí, hoy tenemos toda información nueva y la trae Débora Dam. El testamento estaba guardado en la estancia San Jacinto de Olavarría y mes a mes, como bien decía nuestro informe, Alfredo decidía pasar por esa escribanía en un sobre lacrado, abrirlo, revisarlo, agregar, sacar o dejarlo como estaba. Mes a mes, su familia sabía que esto sucedía. Quizás también era una manera de tener controlado a su alrededor, depende qué iban haciendo. Pórtense bien, que si no lo saco, ¿no? Todos sabían que Alfredo se iba a Olavarría, a la escribanía, todos los meses y con el escribano al lado miraba si agregaba, sacaba o dejaba como estaba. Sucedió en el paso de muchos años y hubo un momento en el que cuando fallece Alfredo en un velatorio muy extenso, que aquellos que formaron parte dicen que no parecía un velatorio, que parecía un cóctel en el que había hoy uno lo puede ver en las películas de Estados Unidos, muy yankee, con bebida, con casi, inclusive en momentos con música, muy alegre, por decirlo, muy festivo, pero para despedirlo de manera festiva. Quizás era lo que él elegía, a tanto no llegué. Lo que sí sé y lo que sí cuentan muchas de las personas que estaban allí es que duró todo un día, pero que a mitad de este velatorio, en el que la gran parte de la familia estaba y se quedó hasta el último minuto, Amalita, que era quien oficiaba de anfitriona y atendía a todos, desaparece del velatorio. Se va. Su viudo. Y no vuelve. No vuelve. Cuentan, vamos a usarlo en potencial porque los que lo cuentan son directos de la familia, pero lo damos en potencial porque no está ni Amalita para confirmarlo, ni algunos de las otras personas que estaban allí, que desmentirlo, claro. Se fue a la estancia de Olavarría. Y que ese testamento que rigurosamente don Alfredo mes a mes abría en ese sobre lacrado, miraba, retocaba o dejaba como estaba, desapareció. Nunca más supieron, por supuesto había un escribano a quien preguntarle, pero el escribano le rendía silencio a su cliente. Nunca más se supo nada de ese testamento. En el testamento en el que milagrosamente, ahí te contesto, Diana, en el que milagrosamente quizás la especulación va por el lado de tuvo que ver con Rafael o con los nietos. Meses antes, esta es la versión que tiene la familia Rodríguez, que si no me equivoco fue contada por el propio Rafael Rodríguez, el supuesto hijo de Alfredo Fortabat, que meses antes de fallecer Alfredo Fortabat, habría ido una persona de parte de la familia Fortabat a la casa de Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez todavía era joven, vivía con su madre, y empezó a preguntar uno por uno, bueno, ¿quiénes viven en esta casa? Díganme sus nombres. Rafael Rodríguez, el nombre de la madre, si no me equivoco, bueno, el nombre del padre en los papeles. Muy bien, bueno, se van a estar contactando con ustedes. Nunca nadie apareció. Nunca nadie Lo que apareció. sospecha la familia Rodríguez es que fueron a chequear, testamento en mano, si los nombres que estarían en ese testamento eran los de la familia Rodríguez. Concretamente, su ¿Testamento en mano testamento de quién? De esta persona, de este emisario de la familia Fortabat. Y que fue a chequear si efectivamente existían, si eran ellos. Entonces estaban en el testamento. Claro, bueno, es la sospecha de ellos. La propia familia Fortabat... El testamento desaparece. La propia familia Fortabat se ve sorprendida con la ausencia de un documento que sabían que mes a mes Alfredo iba, miraba, tocaba. Exacto. E insisto con el tema del sello lacrado, porque se supone que si estaba con su escribano tenía la seguridad absoluta, pero Alfredo era tan prolijo y tan meticuloso que, entre otras cosas, para evitar cualquier sospecha de cualquier cosa, el sobre era firmado y lacrado por él.
Un detalle de algo que decía nuestro informe, las únicas 2 personas vivas, Fortabat, Sí. son, como bien dijimos nosotros, Elena y Julie, la tía de Elena, que si bien está momentáneamente en Uruguay, vive habitualmente en Argentina y que momentáneamente se encuentra en Uruguay, pero que vive en Argentina. Señores, les planteo un análisis, porque en realidad hay que pensar en la época, en el poder, en el dinero que se manejaba y en las clases sociales de cómo se conformaban. Que sí había diferencia entre ciertas clases sociales y otras en esa época. ¿Ustedes piensan que si Amalita va, agarra el testamento, lo lee y no le corresponde todo, la dama del cemento no iba a poner orden y a ver cuál era su conveniencia? Estoy segura Bueno, de ¿cuál que es la esa versión época se podía familiar? analizar de esa forma. ¿Cuál es la La versión? versión ¿Cuál es la familiar. versión familiar? Lo que siempre repetía hasta el hartazgo Amalita Fortabat. Sí. Primero, que lo único que dejó Alfredo, primero que obviamente que no había ningún testamento. Incluso en algún momento en su libro, Luis Majul, donde recorre las grandes fortunas argentinas, da cuenta de este testamento. ¿Del de Alfredo? Exactamente. Sí. La versión familiar fue un invento de Majul. Eso es literal. La versión familiar Fue insiste un en que no hay invento de testamento. Majul. Pero ahora, Pero espera, porque Débora Majul- vuelve con otra versión. Porque si bien es apoyando esa edad. cierto que Majul visitaba permanentemente a integrantes de la familia Fortabat para armar su libro, insisto, lo que yo estoy contando no lo digo yo ni lo dice Sí. ningún libro, lo dice Alguien directo, alguien del directo de la entorno más familia íntimo. que insisten en la sospecha. Ya pasó tiempo, no te digo que caducó, pero ya es La como versión que entre- oficial. La versión oficial es La versión oficial desapareció. esa es la versión Perfecto. oficial. Mientras vos decías la versión Sí. oficial, Descalzi desde Uruguay mueve la cabecita como los perritos que van en esos autos, ¿vieron? Que Sí, mueve la cabecita así. tengo uno. Y dice que sí. ¿Qué pasa, Descalzi? ¿Cómo estás? ¿Qué sabés? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ayer, mientras estaba el programa al aire, importantes abogados de los administradores de Fortabat estaban viendo el programa en vivo. Consultaron a un abogado en el Uruguay. Algo que se llama exequatur o exequatur, que es la posibilidad de legalizar entre un estado y otro algún documento. Hablando con este profesional me dijo, yo fui consultado hace muchos años, allá por los 90, sobre la posibilidad de legalizar una sucesión en base a un testamento en el Uruguay y hubo cierta resistencia. Con lo cual le digo que hay por lo menos un legado testamentario que es de los 90. Decirle entonces, al menos la consulta en el Uruguay, decirle entonces que en aquel momento hubo mucho revuelo en el Uruguay porque a los pocos años se vendió una de las empresas que el grupo Fortabat tenía en el Uruguay, que era una cementera en La Valleja. Es un departamento que está arriba de Rocha, que está, digamos, muy cerca, unos 100 Claro, eso- y algo de kilómetros de Punta del Este. Eso, Gustavo, un testamento que habría dejado o tenía intenciones de dejar a Amalita, ¿no? Si fue en los años 90, porque Alfredo muere en el No, 76. que venía de antes, venía Ah, de venía. antes. Un venía de documento. antes. Y había que un documento donde había que legalizarlo en el Uruguay. De hecho, exequatur es un latinismo que se usa mucho en el ambiente de la jerga jurídica. Pregúntele a un abogado, y aquí en el Uruguay hubo mucho problema para intentar legalizar. La traducción es ejecútese. Cuando hablan de ejecútese, hablan de una decisión testamentaria Claro. o una decisión que él O sea, legó, que lo que habría vos- legado el señor Lo que vos Fortabat. estás diciendo es que Descalzi. el documento que desapareció, que era ese supuesto testamento que dejó Alfredo Fortabat, en realidad no se destruyó. Que Va habría para estado Uruguay. dando vueltas y que incluso se lo intentó oficializar a través de Uruguay. a priori desapareció, no se sabe si se destruyó, desapareció. Impresionante, impresionante. Bueno, pero habría que seguir la pista a Uruguay. Claro. Hay que seguir la Por ahí pista a apareció en Uruguay, Uruguay. porque es posible que en el Uruguay Haya esté. algo. Perfecto. Hay que seguir la pista del Uruguay. Sí, Diana. No, dale. no, estoy queriendo pensar, Gustavo, si realmente quienes tienen que seguir esa pista tienen ya indicios y saben y están en contacto y no lo dicen. Qué paranoia. ¿Puede estar Bueno, pasando le eso? digo que ayer en el programa, durante el programa, me dijeron que asesores legales Ahí de está. los administradores de Fortabat estaban muy atentos al Ahí programa, está. pero muy atentos.
Terminó el programa y cruzaron consulta con el Uruguay Apa, ahí sobre está. esta intención de legalizar un documento en el Uruguay por los años 90. Así es lo que me Déjenme Entonces, comenta remarcar testamento esto. ese. importante A ver, profesional. no. Remarquemos esta situación. No lo sabemos. O sea, hay contactos actualmente entre Argentina y Uruguay para ver cómo se lleva legalmente la situación y cuáles las investigaciones que se tienen que hacer. ¿Es eso lo que estás diciendo, Gustavo? Remarcalo si es así. Sí, y claro, y que debería los herederos del señor Rodríguez ya constituir una defensa en el Uruguay y por lo menos solicitar vía judicial que no se mueva nada más del patrimonio, identificar el patrimonio en el Uruguay. Yo ya lo he dicho ayer, entre 50 y 100 millones de dólares, porque a través de esa punta usted puede llegar a todo el grupo. Pero en el Uruguay, la actuación hecha en la Argentina hay que duplicarla aquí en mi país, es decir, que hay que constituir defensa de los herederos aquí en el Gustavo. Uruguay. Ojo con este dato, porque puede ser la punta. Claro. Sí, En base a lo que estamos hablando, esto ha sucedido en varios de los casos, que la justicia, siempre decimos lo mismo, cuando la televisión no se mete, muchas veces la justicia duerme un rato, cuando se mete la televisión, la justicia empieza a moverse. Así como sucede esto en Uruguay y Argentina, como contaba Diana y como contaba Gustavo, parte de lo que estamos hablando, e inclusive con el tema de los ADN, con respecto a la herencia y con respecto a varios puntos más que incluyen todo lo que tenga que ver con Fortabat, la justicia se empezó a mover de nuevo. Hoy, En estos últimos sin 3 ir más días. lejos, en 2 días, ni En siquiera los 3. últimos 2 días, increíble, sí. Hoy, sin ir más lejos, uno de los abogados de los integrantes de la familia fue a la Cámara a pedir alguna información para ver en qué estado se encontraba, y tiene que ver mucho de lo que estoy contando con algo de lo que hablamos ayer y de lo que venimos hablando, con los ADN y con la rama viva de los Fortabat y de lo que buscan y pretenden, después de algunas negativas que ya la justicia dio, Sí. insistir tanto los ¿Podemos contar? nietos de Rafael. En que ¿Podemos nosotros contar en fue- qué instancia está? Dale, Diego, sí. Básicamente, Sí. Por favor. Sí. 2009-2010 se hacen en ese periodo de 1 o 2 años, se hacen 4 ADNs. En un año 4. 4 ADNs. Para los 4 se tuvieron que exhumar cuerpos, porque era línea directa con Alfredo Fortabat, todos estaban fallecidos. ¿Los hermanos Eran de Alfredo? sus 2 hermanos Mm. y los hijos de los hermanos, es decir, sus sobrinos. Sí. Sí. 4 ADN. Sí. Se hacen esos ADN sobre, por lo general, el fémur, que es el hueso Sí. más potente del cuerpo y Sí, por Más ende largo. Sí, sí, dura sí. más tiempo. Se extraen los ADN, la justicia los analiza, se conforma. Había un perito oficial, una perito de parte que pone la familia Rodríguez y un perito de parte de la Fortabat. familia Fortabat. Los dos de parte habían trabajado juntos, ni más ni menos que en el banco de datos genéticos Ah, mira. que se ocupó de detectar a gran parte, de registrar a gran parte de los desaparecidos en la última dictadura. Sí. 2 prestigiosísimos Sí. peritos que estaban enfrentados, pero trabajaron en conjunto y estuvieron de acuerdo con los resultados. ¿Qué dieron esos ¿Qué resultados? dieron esos Diego, resultados, pon un Diego? punto ahí. Sí. O sea, hay muestras que ya están en la justicia. Ya fueron analizadas y están los resultados y la justicia ya falló. Ya determinó. Ya falló. 4 dieron negativo. Sí. 4 en Para Rodríguez dijeron, Y entonces, Rodríguez no es hijo de Alfredo Fortabat. 4 ADNs. 4. Cuatro. Pero si dos Pero- dieron, pero pará, si Sí. dos dieron negativo, ¿por qué continuaron? ¿Qué era lo que los llevaba a la justicia? Bueno, a hacer ahora te voy a dos explicar. más? A ver, Diego. 4 dan negativo. Sí. 4 dan negativo, eso genera un fallo en primera instancia, pero la defensa de Rodríguez, la querella, Sí, mejor sí. dicho, hace una presentación extra con Elena Fortabat, Yo Sí. cuando termines ¿Qué esto, dices? te cuento un detalle de eso. pariente viva de esa rama, es decir, sobrina nieta de Alfredo Fortabat, si no me fallan los cálculos Sí, genéticos. sobrina nieta. Y bueno, eso es lo que falta. Eso es lo que falta y por eso la Cámara analiza y dice, pero acá la señora Fortabat nunca se presentó, Elena. Falta esto. Yo te voy a explicar algo con Bancame respecto a un Elena. poquito. Dale. Ya me contás acerca de Elena que se transforma un poco en el eslabón perdido, la que puede resolver todo el Bien, caso, bien. Elena Fortabat. La odiada tiene en la palma de la mano. Fíjate la vos, no hay problema. ¿viste? La vida es tan circular, así es.
Luego vamos a estar con nuestro compañero Ignacio, el periodista de Olavarría, desde la Capilla Santa Elena, que es estas imágenes tan lindas que estamos viendo. Enseguida vamos a estar allí. Perfecto, sí, contabas. Contaba, Débora. nombraba a Elena porque forma parte, digamos, parte fundamental, porque cuando leíamos la entrevista que hacía Miguel Barayard a Elena, y uno la leía a Elena, decía, pero ¿por qué? Primero, yo desconocía que había 2 solas personas vivas que eran mujeres de la rama Fortabat, digamos, con el apellido Fortabat. 1 año y medio atrás le llega a Elena, lo contamos ayer, le llega a Elena este pedido de ADN. Elena se niega. ¿Pero por qué? Si vos preguntás en el Durán, hay muestras de ADN de Elena, que es a lo que apunta la familia de Rodríguez, diciendo, si ya están hechos, ¿por qué no podemos recurrir a eso que está hecho? Y Jorge Daer, su abogado, dijo no. Por lo menos Elena se reserva ¿Por qué hay muestras? el derecho. Ahí te explico por qué hay muestras. Ustedes recuerdan que Elena Fortabat estaba casada con Silvia Oltra. Sí. Y para ella accidente, para Zulema Yoma atentado, mueren en ese accidente o atentado Carlitos Jr. y Silvia Oltra. Sí, señor. Silvia Oltra, cuando fallece, pasa a ser una causa penal. En el medio hay de todo, pero vamos a este punto en particular. Ya había nacido Carolina Oltra, era chiquitita, pero ya tenía un par de años. La justicia determina, necesitaba demostrar que Carolina era hija de los dos. Entonces, Elena se saca sangre para esta causa penal en la que está involucrado Silvio Oltra. Sí. Se enteran. ¿Ya ha fallecido? Claro. Sí. Cuando fallece, estaban casados. Cuando fallece, como es dudosa la muerte, accidente, bueno, con todo Hace muestra de ADN. Hace muestra de ADN Igual porque yo la creo- causa penal reclama que esto suceda. Por supuesto, Elena, en el medio apareció un hijo no reconocido de Silvia Oltra, o sea que fue un escándalo y un momento terrible. Esa mujer perdía al marido, el padre de su hija y además todos los escándalos que se le venían. Todo lo que eso significó fue su muestra de ADN está en el Durán. Sí. Su abogado lo que dice es, no queremos, porque Elena tiene derecho A decir que no. a reservar su intimidad, porque eso fue hecho para otra causa. Totalmente, sí. Ellos recurren a eso porque, como bien contamos al principio, hay 2 Fortabat vivas. Insisten, pese a lo que cuenta Diego, pese a que hay ya 4 ADN que dieron negativo, insisten. Yo hoy le pedí a Daer si me podía dar, no la causa completa, pero sí la carátula para demostrar que esto se había hecho con esos ADN. Este hombre, Jorge Daer, fue a la cámara acá a pedirla. Y si bien no es algo que tenga secreto de sumario, sí tiene reserva y le pidieron por favor que no, que la otra parte interesada puede brindarla. Sí. No la quieren brindar. No la perdón, quieren ¿qué brindar. tiene Un que segundito, ver? un segundito. Enseguida continuamos, Pero quiero saber dónde estás, Tucho. Hola, Cari. Hola. Estoy acá en el corazón de Olivos. Sí. Esta casa que vos estás viendo, en esta casa, Elena pasó mucho tiempo en su infancia. ¿Por qué? Porque su padre la traía aquí los fines de semana y ella vivió en esta casa. Pero esa casa... Esta casa fue de sus padres. Y esta es la casa que te va a dar el dato clave en donde demuestra la codicia Epa. de Amalia Fortabat. Upa. Te lo voy a ¿Qué? explicar. ¿Qué, en breve. Tucho? ¿Qué es? ¿Tenés espalda suficiente para bancar lo que estás diciendo, Tuchito? Recontra, tengo hasta fan club. Mirá, te lo voy a mostrar mi fan club que me banca. Mirá el fan club. Todos acá ¡Esa! esperando escuchar la historia. Que son unos cuantos, te voy a decir, Muy Bueno, bien. está bien. Y Muy te digo bien, algo, Tucho, excelente. parte de lo que vos vas a contar de esa casa en la que Elena, cuando era niña, formaba parte de sus días con su abuela, va a apoyar 100% y va a avalar la información que vos vas a dar. Es Fantástico. algo paralelo a lo que vas a contar vos. Perfecto. Tucho, volvemos con vos en un ratito solamente, dale. Excelente. Ahora nos vamos a Olavarría. Allí está nuestro compañero Ignacio Wauchwitz, periodista de Olavarría, y está desde la Capilla Santa Elena. En un ratito va a estar desde la Capilla Santa Elena. Contame, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde. Hola, buenas tardes. Estamos en este querido pueblo de Villa Alfredo Fortabat, en Loma Negra. Un pueblo de trabajadores, un pueblo agradecido a la familia Fortabat. Buscando testimonios, yendo a las fuentes como hicimos en el día de ayer,
donde hoy pudimos hablar con una persona de 84 años que nos cuenta parte de la historia de Alfredo, Sí. de esas idas y venidas y lo que fue la historia de esta capilla que está en el corazón de Villa Alfredo Fortabat, que tiene historia, tiene una Ignacio. historia de... Sí. ¿Y por qué es tan importante esta capilla? Que la venimos mostrando hace mucho rato. ¿Por qué es un lugar clave? Bueno, les vamos a contar a todos ustedes por qué es clave. En un ratito, desde la capilla, vamos a mostrarles por qué es tan clave en esta historia y qué es lo que está pasando con los secretos bien guardados dentro de Villa Alfredo Fortabat. Porque la gente se empieza a animar a hablar, a contar la historia de gente, de una familia a la cual mucha gente le está agradecida porque han trabajado y han hecho muchas cosas bien por el pueblo trabajador. Pero hoy vamos a hablar también de aquellos que trabajaron por la fábrica, que dejaron vidas para que esta familia también se haya enriquecido. Bueno, O sea, excelente. siempre bueno y de vuelta. Ignacio, impecable tu trabajo. Remarcar la importancia de esa capilla respecto al relato del propio Rafael Rodríguez, el supuesto hijo de Alfredo Fortabat, que relató en una entrevista en el año 98 al diario Página 12 al periodista Andrés Clipan que él personalmente asistía cada año a la misa en homenaje a Alfredo Fortabat en cada aniversario de su muerte, que le reservaba en el primer banco donde solo cabían 4 familiares, uno de ellos era él, y ayer su hijo Walter dijo que él en persona había ido con su padre a la misa. No sé si, Ignacio, si vos pudiste volver a abordar este tema con Walter. Ignacio, te escuché decir que esa es parte de la historia. ¿Qué decías? Sí, esta capilla es parte y es clave de la historia porque de todos lados hablan de este lugar de reunión, como de reunión. Pero también estuvimos en un lugar que era muy famoso, que era el restaurante San Jacinto, hablando con sus dueños. Y él nos contó del don de gente de Amalita y de Alfredo que venían ellos a comer como una pareja más y nos contaron también parte de su historia. Hay muchas perlitas, la gente empezó a llamar por teléfono, empezó a contarnos, hoy hablaron del testamento. Hay un testamento que se hizo una vez donde se habla que todo el patrimonio de los Fortabat iban a ser para las Fuerzas Armadas. Bueno. Esto es lo que nos comentó una persona muy allegada en ese momento Alfredo Fortabat. Y esto va a tener cola seguramente porque también las Fuerzas Armadas querrán averiguar o saber qué puede pasó haber con de cierto. eso? Así que Ignacio, esto es muy interesante. en base a lo que vos estás diciendo, porque nosotros venimos hablando de mucha gente agradecida, digamos, la mitad de la biblioteca dice que es divina, amorosa, muy generosa, la otra mitad no la quería tanto, dice que era una mujer controladora, que de hecho, así como tenía relación con la amorosa, con la política o con políticos o con muchos hombres, también la señalan como una mujer muy relacionada y muy llegada, digamos, el cemento estaba muy relacionado con la parte militar y la parte fea y oscura de la parte militar. Cuando hablamos y contamos que tenía todo bajo control, con respecto a esto, fallece Alfredo, en el medio del velatorio se va para Olavarría para tener este control con respecto al testamento, había como una ambición en la que le permitía o que la que llevaba a Amalita a tener un control de todo. Porque ser generosa también le significaba tener todo bajo control. Porque era una generosidad, en algunos casos muy desmedida, depende de lo que ella quisiera. Por conveniencia. Y en algunas era exactamente... Ojo que no nada más ambición, hay que tener inteligencia para No, hacer no, todo yo no eso, estoy hablando no de... hay duda. Sí, a ver, era sumamente inteligente, era en algunos casos muy generosa, en otros estaba manchada por la dictadura, hay que decirlo también, Sí, porque sí, formaba claro que parte de eso también, y está bueno decirlo. Y Alfredo, digamos que tenía un rol no tan de ese tipo, no tan político y no tan de carácter, y eso, que en un ratito lo vamos a desarrollar, tenía que ver con el afecto a diferentes integrantes de la familia. Perfecto. Me das el pie de bola para irme al móvil en donde está Tucho, en esta casa, la casa que fue de Alfredo Fortabat. Tucho, dale nomás. ¿Por qué esa casa es la Bueno, pieza clave también de la historia? Exactamente, vamos a desarrollar lo que te vendí como título. El problema es el siguiente. Mientras Alfredo estuvo vivo, a ver, el trato de Alfredo y de Amalia Fortabat para con la familia, para con su hermano, era muy cordial. Ellos cuando venían de viaje les traían regalos, etc. Cuando muere Alfredo, ahí empieza a mostrar la verdadera cara Amalia Fortabat, del cual no tenía agrado para con Elena, ni para con la familia de Alfredo. Y allí es donde le reclama la casa. Pensemos que, como dije antes, Elena la traían los viernes
y se la llevaban los domingos, Sí. la sobrina nieta de Amalia Fortabat, Sí. y ella tenía un lazo afectivo con esta casa, más allá del valor. Pero bueno, cuando Amalia reclama la casa, ahí muestra la distancia que tenía. ¿Y por Y qué? yo ¿Y aquí por me voy qué a la apoyar pregunta? en la informa- Me gustaría Sí. saber por qué reclama la casa Yo te cuento Amalia cómo le- Fortabat. Para sumar lo que cuenta Tucho, vivió mayor tiempo Alfredo, cuando Alfredo se va a otra casa, vive su abuela, la abuela, digamos, lo que sería para Elena, y hasta ahí estaba todo bien. Mientras esa mujer vivió, a don Alfredo le mandaba mensualmente un sobre, por decirlo de alguna manera, para que tuviera, no le faltara nada. Sí. Como bien dijo Tucho, fue una Amalia mientras vivió Alfredo y una Amalia cuando falleció. Yo tengo igual un par de fotos que incluyen, y acá entra un poco más en la historia Elena, que de chiquita tenía un buen trato, una Sí. buena relación, pero sobre todo con Alfredo. Cuando muere la abuela de Elena, de inmediato Amalia reclama esa casa. No da tiempo a que nadie se mueva. De inmediato la reclama y la tiene. No es que la reclama y le costó. Para Elena, su abuelo, Alfredo, era un hombre amoroso, que la quería mucho. De hecho, nosotros tenemos imágenes, si queremos compartir, de que fue a su, con Amalia también, Mirá. a su bautismo, a su Fue el padrino 15, del bautismo. Fue padrino de bautismo. Sí, claro. Era una persona que amaba a Elena. Sí. Y hasta ese momento no era un canto a la vida la relación de Elena con Amalia, Sí. pero era amorosa. Muere Alfredo Y todo parecido cambia. a lo que pasó, empiezan los problemas para Elena y Amalia. Tucho, seguí vos. Dale adelante Sí. con la historia, dale. Sí, a ver. Vamos, yo tengo también otra hipótesis por distintos hechos marcados de los entredichos entre Elena y Amalia. Había una cosa que despreciaba a Amalia Fortabat de Elena, ¿Qué? que era su costado público, su costado de modelo, su costado de conductora. Oh. Le parecía grasa, berreta, era algo que la alejaba totalmente. Entonces, cuando muere Alfredo y ella toma posición como la dama de cemento de manejar las riendas de esa fortuna, es cuando va la carga contra Elena. Ujú. Esa es la hipótesis más fuerte Bueno, muere- de la información déjame- que estuvimos recaudando Porque le saca la últimamente. Déjame Sí. graficarlo con una anécdota que cuenta la propia Elena en la nota de La Nación. En el año 76 muere Alfredo Fortabat. 2 años después se hace en la Argentina, como todos saben, el Mundial de Fútbol. Sí. Elena, que le gustaba el fútbol, quería ver el Mundial en persona a través de su padre, que si no me equivoco era presidente de Bonafide. Sí. Puede Sí, ser, no, Sí. estuvo hasta que falleció. Bueno, Bonafide. presidente de Bonafide consigue trabajar en un stand dentro de la cancha de River y de esa manera ver el Mundial completo. Un día va Amalita Fortabat a la cancha de River Sí. a ver un partido, a hacer sociales y pasa por delante del stand. Esto No. relatado por Elena. Es una película. Y la Es una mira película, sí. y le dice, esto no es trabajo para un Fortabat. Ah, ¿Qué haces acá, nena? claro. Le da media vuelta y se va. Sí. Eso marcó el futuro de Elena Fortabat, que lógicamente fue fiel a su esencia, siguió trabajando y siempre rechazó cualquier favor que viniera, que muchos no vinieron igual, No. de parte de los Fortabat, pero nunca les pidió absolutamente nada con este rencor prácticamente arrastrado desde la muerte de Alfredo. Muy bueno el cuento, de la Increíble. cancha. Cari, Excelente. tengo Sí, otro Tucho, episodio. Contanos, dale. Tengo otro episodio, sí, que es bastante duro. Vos, a ver, buscando info, tomamos que Elena tenía una hermana que tenía problemas psiquiátricos, Sí. ¿no? Cuando fallece la hermana de Elena, Toma agua. Elena le pide a Amalia, imagínate que ya había pasado lo de la casa, de que le sacó la casa, etc. Sí, sí, Elena le pide a Amalia si la podían ayudar con el costo del sepelio. Sí. Y la respuesta fue tajante. Amalia directamente le dijo, no. O sea, Ahora, fue esta así. Por ende- historia que traes, Sí. Tucho, y que trae también Elena Fortabat, va como en contramano de lo que uno generalmente escucha acerca de Amalita. Sí. Una mujer generosa, contenedora, amorosa, que siempre le dio a todo el mundo. Incluso hablan de que ella también hizo su herencia en vida, digamos. Ok. Que ya entregó propiedades. Pero esta historia es como que va en contramano, pero bueno.
la dualidad misma, ¿no? Hay gente que también puede tener cierto favoritismo. Ah. Podía pasar que Amalia tuviese como cierto favoritismo por una parte de la familia. Ella tenía, como dijimos recién, generosidad por un lado, pero después en la parte más oscura de los militares también formó parte. Digo, era su manera Sí. de generar poder, de generar dominio Y también. el peso del apellido, ¿no? Sí. Porque la única dueña del Fortabat creo que quería ser ella. Ella quería ser Fortabat y nadie más Lo fue. quería que ella fuera Fortabat. ¿Por Sí, qué pero decís, Elena también Diego? era Fortabat. ¿Pero Digo, por más qué? allá del peso específico de cada rama, porque era Amalita Fortabat. No aceptaba que alguien como Elena, que obviamente se ganó todo de buena ley, Sí, sí. estuviera en otros ámbitos facturando, ponele, con el apellido Fortabat, que inevitablemente la primera pregunta era, ¿vos sos Fortabat? Sí. Desde luego que Elena Fortabat, más allá de su esfuerzo, su talento y su belleza, Abre el puertas. apellido Sí, claro abría que sí, puertas. por Ahora, supuesto. Cari, seamos honestos en algo. Si Sí. nosotros siempre acá nos signamos por ser fríos a la hora de analizar las situaciones, también en dimensiones distintas hay que ser fríos acá. Si a Elena, Alfredo, le tiraba plata o le hacía llegar sobres para mantenerla y demás porque Sí. le tenía cariño, y él muere, y la que hereda todo, esa Malita, la que decidía después, era Esa Malita. Malita. Lo que Sí, pasa sí, es Si que a hay- Malita no quería y no le correspondía Sí, por ley nada, totalmente. todo su Pero derecho. hay ¿Qué opinas, Ventura? Que yo más que la mujer o la dama del cemento la llamaría la mujer de acero, ¿no? Porque Amalita era tan generosa, tan bondadosa para con quienes ella quería. Claro. Como enemiga o como, digamos, alguien que no te miraba con simpatía. Era muy dura y muy severa. Muy. En este caso es lo que sufrió durante toda la vida. Sí. El Pero había, Fortabat. Luis, Fíjate que- había que serle, vos la conociste, había que serle servicial. Funcional. Amalita, no la podías mirar Como todos de los igual a de poder. igual. pero- o por pero encima, no. como quizás hacía Elena, digo. Yo te voy a decir una cosa, te digo desde el conocimiento personal que yo tuve con Sí. ella. Ella te, digamos, te aceptaba o no antes Sí. de conocerte. Mira vos. En el visteo, cómo estaba vestido. Ahora, pero- ¿Ya te bajaba el cómo- pulgar o no? Pide Hacía pista, una blanqueada Pide- antes de conocerte. pide pista Facundo Sonati. Sí, a ver, Fortabat lo único que tenía Elena en común con Amalita era el apellido, pero lo cierto es que los Fortabat vienen separados, en tres caminos completamente separados desde la década del 20, porque el origen de la fortuna de los Fortabat Sí. tiene detrás una traición de hermanos, eran 3 hermanos varones, y eso abre los caminos, y obviamente Elena Fortabat pertenece a la rama que salió perdiendo en esa división de Sí. bienes, cuando los Fortabat eran ricos en realidad por la rama materna de los Portal, que eran dueños de un banco muy importante en la Ciudad Azul, y tenían muchísimos campos, y en uno de esos campos es donde encuentran por primera vez la piedra caliza que después Pero la utilizan para línea, hacer la línea de cemento. largada era la misma para los 3 varones. Exactamente. ¿Qué pasa? Crisis del 29 a nivel mundial. Sí. Ellos pierden el banco, quedan endeudados con muchos de los vecinos de la alta sociedad de la zona de Azul, Tandil, muchos terratenientes. Ujú. Uno de los hermanos se va a Chile y otro hermano queda acá haciéndose cargo de todo ese desastre. Y el hermano menor, que era Alfredo, es el que se hace cargo de la cementera y salva algo de los activos de la familia, con, de alguna manera, la promesa de que cuando esto pasara y volviera de Chile el otro hermano, lo iba a volver a integrar a la fortuna ¿Y- familiar. ¿Y Eso qué pasó nunca con los pasó. años? La cementera se la quedó Alfredo. Alfredo Fortabat. Cuando volvió la otra rama de la familia de Chile, le dijo, lo siento mucho, no El estuviste aquí". origen. Wow, qué Claro. historia, El origen Continúa. del rencor, Y ese ¿no? es el origen de la fortuna o de Loma Negra, porque ahí nace, en esa década del 20, principio de los 30, Y la Loma Negra fortuna, como cementerio. la fortuna de la cual estamos hablando hace tantos días. ¿Hay un acercamiento real, certero, de decir, Fortabat es tantos millones de dólares o de lo que fuere, ¿no? Sí, a ver, es un caso particular el de Fortabat porque es una de las familias que está más líquidas en la Argentina. ¿Por qué? Porque vendió la gallina de los huevos de oro. Entonces, Sí. se desprendió de la cementera en 2005 y eso es el corazón de la fortuna. En ese momento se vendió en 1.025 millones de dólares, pero estaba muy endeudada. De hecho, cobra en cuotas. Sí. No es que se cobra un cheque Claro. de No, no, no. 1.025 millones de dólares y ya está. En realidad, toda una ingeniería financiera detrás de No, eso. y además esos 1.025 millones Bueno. de dólares deben estar recontramultiplicados. Bueno, ¿no? en realidad eran 825 millones porque 200 millones era deuda. Esa deuda hay que restarla y le quedaron a la familia
825 millones de dólares a cobrar en 3 años en una ingeniería financiera Claro, ahí está. compleja. Lo interesante ahí fue un título en su momento de Clarín de Silvia Neistat. Hicieron falta 3 mujeres brasileñas para comprar la empresa de la mujer más rica de la Argentina. Bueno. Sí. En ese momento era muy rica Amalita Fortabat. Las Camargo Correa, que eran 3 mujeres dueñas de un grupo cementero en Brasil, en ese momento no eran tan ricas como Amalita, hoy son mucho más ricas, obviamente Sí. por el tamaño de Brasil y lo que pasó en los últimos 15 años con la economía argentina y con la economía con de Brasil. sí. Pero lo cierto es que esos 825 millones de dólares es la base o el corazón de la fortuna porque es lo que tiene líquido y lo visible. Digamos, cualquier otra empresa familiar argentina, no sé, los dueños de Arcor, la principal fortuna de los dueños de Arcor es Arcor, porque todavía tienen la empresa, tienen los fierros, tienen la infraestructura. Bueno, Amalita Fortabat se desprendió de eso todo. en 2005, en parte porque no tenía herederos capaces de llevar adelante la empresa. Esa es una de las razones por las cuales Ah, claro. vende la empresa. Inteligentemente vende entonces. La verdad que sí. Hoy Loma Negra vale mucho más en manos de la familia brasileña. De hecho, Sí. llegó a valer 3.000 millones de dólares. Ah, no, O sea no, que no, si no haces tenemos también- idea. Vos contás, Dios vos- santo. él cuenta que todo arranca en azul. Y Impresionante. en azul, Hermoso. no nos olvidemos que Rafael es de azul, ¿no? Claro, Rafael, es- claro. No es un Claro. detalle no menor, ¿no? Viene ¿Qué? arranca de azul. No, no, te quiero hacer una pregunta, Facundo. Esos 800, después hay que sumarle inmuebles, Claro, hay que obvio. sumarle hectáreas y demás. ¿De qué estamos Exactamente. hablando? Ese es el corazón. Después tenés que contar todos los otros bienes que tenía Sí. Amalita. Cuando Alfredo muere, Sí. ella era dueña, entre otras cosas, de 176.000 hectáreas. Tenía 200.000 cabezas de ganado, Claro. estancias repartidas por todo el país, sobre todo provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, pero tenía en todo el país, tenía campos en Neuquén y demás. Tenía una isla en Grecia, por ejemplo. Ah, bueno. No, no, ahí, no, no, tía, no, una no, no. isla en Chicos, Grecia. paren, ya me perdí de la cantidad de ceros de esta historia. Pero me gustaría, Facundo, recién toda la historia que nos contaste fue fascinante porque hasta ahora nosotros veníamos como deslumbrados con la historia de Amalita y de Alfredo, pero la historia de Alfredo y cómo nace el imperio de Loma Negra es fabuloso. Yo te voy a pedir que lo repasemos Sí. como más fácil, como más lineal, más directo. Eran 3 hermanos, ¿Sí? muy ricos, dueños de muchas estancias, de un banco, y apenas habían descubierto la primera cantera, digamos, para empezar a producir cemento. Era incipiente. Viene la crisis del 29 a nivel mundial, el famoso crash que destrozó la economía de los Estados Unidos La Gran y de todo el Depresión. mundo. La famosa Gran Depresión. Y eso hace que la familia tome una decisión. Un hermano se hizo cargo del desastre, digamos. Puso su nombre, su Es- cara. ¿Es justamente. la rama de Elena? Bueno, Es yo no sé justamente- si es no esa la sabemos. rama o la rama que se fue a Chile. Ok. Cualquiera de las dos salió Sí. perdiendo, digamos. Continuamos, sí. El menor, que era Alfredo Fortabat, es el que se queda con la cementera porque era lo que tenía futuro. Claro. Y entonces decide quedarse con la cementera. Con la promesa. ¿Se queda porque ve el futuro o porque le tocó? Le Porque le tocó, en pega. esa distribución Le le tocó. Claro. Eso es Y- tener estrella, ¿viste? Cuando Claro. te toca, te toca. Claro, Total. La un pegó. par de años después, Sí. 4 o 5 años después, obviamente vuelve la familia de Chile y Alfredo Fortabat le dice, ya no tenés nada que ver con esto. Obviamente él se hace cargo del 100% de la compañía, que es lo que sucedió hasta su muerte en el 76. Ahí Ay, una Perdón, acotación. Facundo, un punto ahí. No tenés más nada que ver con esto. O sea, le da la vuelta, le corta el rostro al hermano. Claro. Exactamente. Entonces, O sea, lo por eso deja yo sin digo nada. que Amalita amoroso. o mismo Alfredo con Elena los unía, obviamente, un lazo de sangre, pero la relación se había cortado 50 Me años acaba de antes. llegar, porque vos qué año dijiste que muere Alfredo, 76, ¿no? Claro. Me acaba de llegar un dato del 75. Estoy medio misterioso porque me está llegando la A información. cuentagotas. Pero ya vi el título. ¿Qué cuál es? Es tremendo, Dale, contá. es tremendo. Tiene que ver con... Voy a ir de a poco. Dale, Quiero Diego. que me llegue entera para procesar todo. Con una visita. Alfredo Fortabat iba a Punta del Este, siempre, todos los veranos. ¿Sí? Sí. Hasta obviamente un año antes de fallecer. Bueno, antes de, De hecho, fallecer muere en porque, Uruguay. porque fallece de un ACV. Sí, En Uruguay, Uruguay. aporta y muere Facundo. en Uruguay, Sí. lógicamente. Todos los veranos, antes de finalizar el verano, iba a visitar a un escribano. Bien. Uruguay. ¿Ok? Iba a Sí. visitar a un escribano. En Uruguay. En Uruguay. Tengo el nombre, me piden... Tenía debilidad por los escribanos. Iba todos los reservar la meses acá fuente. y allá también. Cuidaba lo suyo. No, quería está que bien, esté- pero digo, todos los meses. Un año antes de morir, va ese escribano
y le habría revelado, voy a ser cauto con el potencial, Sí. igual pasaron muchos años, que tenía intenciones de divorciarse ¿Qué? de Amalita Fortabat. Bueno. La persona que me lo cuenta pide extrema reserva. Sí. Extrema reserva porque le puede costar la cabeza este dato. No. O sea, pocas personas saben esto. Sí. Pero Déjame. tendría, pregunto, abro una pregunta. Dale. Si tenía intenciones de divorciarse de Amalita Fortabat, ¿por qué no tendría intenciones de legar su patrimonio, sea a las Fuerzas Armadas, A cualquiera sea menos a Amalita. Rafael Y Rodríguez? si Amalita venía Y a él venir creía que era todo su hijo. eso, si Amalita Dejen- veía todo eso que venía, que supuestamente el tema del futuro divorcio, cómo desapareció mágicamente el testamento el día en que lamentablemente estaban llevando adelante el Déjenme velatorio. preguntarle al compañero de Scalzi Qué lástima. si tenía alguna mínima idea de esta data bomba explosiva que acaba de tirar Diego Esteves. ¿Sí? Sí. El vínculo del señor Fortabat con el Uruguay Sí. es muy, pero muy fuerte. Le voy a decir más. Amalita tenía lazos muy fuertes con los gobiernos de la región. Tenía mucha ascendencia sobre políticos, presidentes, ministros por los negocios que tenía. De hecho, se dice que en la casa que se acaba de vender en Punta del Este, que se va a demoler, en algún momento se dice que estuvo hasta la propia Isabelita, luego de ser derrocada en la Argentina. Mirá. Quiero ir Impresionante. muy despacio con ese dato porque el profesional que me llamó ayer, Sí, vuelvo a poner la palabra exequater o exequater, sí. que es una legalización que hace de un estado a otro de un documento. Mucha insistencia en tratar de legalizar en el Uruguay Sí. ese documento. Por eso le digo que a la familia, a los herederos, Que vayan sigan por- la pista de Sí. Uruguay. Gustavo. Este abogado me dijo, más no te puedo hablar, pero que sigan la pista del Uruguay porque en algún juzgado Sí. hay una punta que si usted tira de ahí, Ah, aparece la. todo. Gustavo, estamos viendo la pantalla partida. De un lado estás vos y del otro lado está la casa de la que venís hablando allí en el Uruguay. ¿Nos podés contar algo más acerca de Eso es esa en casa? Punta del Este, que estamos barrio viendo? San Rafael. Sí. Punta del Este, barrio San Rafael, muy cerca del Lovers, muy cerca del gran Hotel San Rafael que se tiró abajo. Esta era una de las casas, grandes mansiones de Punta del Este, testigo de décadas de reuniones sociales, familiares, políticas. Yo llegué a ir a un evento en esa casa muy bien. por el año, capaz que 2000. Sí. Incluso lo mostré una vez en Intruso, que nosotros entramos por la parte de servicio, Sí. y en ese hall, que en ese, digamos, en el comedor, era donde se hacían las grandes reuniones, unas cenas privadas donde iban personalidades artistas de todo el mundo y también dirigentes políticos, Gustavo. presidentes de cada una de las épocas. Ojo con este dato, porque ese papel del cual yo me refiero, que se quiso legalizar en el Uruguay, ejecutar, esa es la palabra, ejecutar mediante este trámite de legalización, puede ser la punta que le lleve a los herederos buscar la información que necesiten. Gustavo, vamos a contarle a las personas qué es lo que vos mencionabas, como la palabra exequater o exequatur, porque yo tampoco la conocía, así que imagino que muchos de los que nos están viendo tampoco. Es el Exequatur. proceso judicial por el que se reconoce y se da fuerza ejecutiva a una sentencia extranjera. Ahí va. Acá es donde entra el vínculo entre Uruguay y la Argentina y los documentos en común. Es así, ¿verdad? Eso es mismo. Antiguamente ya la Corte Suprema del Uruguay a partir de los 90 no lo autoriza más, porque en la Argentina se puede testar o legal, no es necesario hacerlo en un documento. Sí. Quiero que vayamos a este dato que le acabo de decir. En el Uruguay, yo quiero hacer mi testamento en Uruguay, sí o sí tiene que ser mediante un escribano público. Sí. Correcto. En la Argentina existe otro mecanismo. Se puede hacer en un papel privado, en una hoja blanca. Sí. Y algo de eso es la pista que yo quiero tratar de buscar, que hay un hermetismo en el Uruguay. Por tanto, el exequater Sí. o exequatur, que es este mecanismo que se ejecuta una sentencia de otro país, se quiso hacer en el Uruguay o se quiso imponer en el Uruguay Sí, de Gustavo. parte de un estudio de abogados que manejaba a la familia Bueno. Fortabat. Acá puede sumar información Facundo Sonati y enseguida te paso, Sí. Diego. Facundo, dale. Un dato chiquitito, no es menor esto de dónde realmente
estaba el testamento, porque en la Argentina, si nos remontamos a la década del 70, el Código Civil permitía legar solo el 20% del patrimonio. Sí. El 80% lo heredan de forma forzosa, son los herederos Quiera o no forzosos. quiera, claro. Claro, hoy En el ese 33. caso era Malita porque estaba casado, entonces Hoy es más. el 80% sí o sí era para Malita Fortabat. Claro que sí. Y el 20% es lo que él podía legar todos los años en un papel. Sí. Eso no es menor. Cambió en No. 2015, Ujú. se amplió a 1/3, pero sigue siendo solo un porcentaje. En cambio, en Uruguay quizás las leyes permiten Diego. otro Bueno, tipo voy de con información diferencia. sin filtro. Ya está, ya leí todo. Creo que podemos darlo al aire. Contá. Repasemos lo que habías dicho antes, Bien. que ya era una bomba en sí mismo. Este ves Bueno. sin filtro. Don Alfredo, me dicen, todos los años antes de irse a Punta del Este en enero, entre noviembre y diciembre, iba a su escribano de siempre. En Ese Uruguay, año- recalquemos. Sí, en Uruguay. Ese año, en el 75, antes de morir, un año antes Un de año morir, antes de morir. estaba por divorciarse de Amalita Fortabat. No, esto es una bomba, Diego, porque Es no una se sabía bomba. nada. Bueno, eso es lo primero. Entonces, ¿qué hizo? Alfredo Fortabat, hombre precavido, hombre de negocios, exitosísimo hombre de negocios, fue a lo del escribano e hizo como todos los años, su testamento hológrafo. No sé qué es hológrafo. Si es manuscrito. Claro. A mano alzada, digamos. A mano alzada. Ok. Busca. Es a mano Busca. alzada. Sí. Muy bien. Siempre lo hacía así, me aclaran. Para dar precisión de esta fuente que conoce al dedillo cómo era esa historia del testamento. Y lo guardaban en la caja fuerte del escribano. Su hombre Sí. de confianza. Digo, pocas personas uno le tiene más confianza que un escribano. Como sucedía acá en abogado. Buenos Aires. El mismo procedimiento. El mismo claro. procedimiento que en Buenos Aires, en Perfecto. Olavarría también. Lamentablemente, el escribano muere en septiembre. Mala Y suerte. en enero, 4 meses después. cuando muere Alfredo, Amalita vuelve corriendo y le pide a Aramburu, que termina siendo, El vicepresidente de Loma Negra. que le dé el testamento. Desapareció el testamento y Amalita heredó todo. Es tremendo lo que están diciendo, chicos. Le voy a Es agregar una cosa tremendo. importante que tiene que ver con Sí, Aramburu. Cora, No dale. nos olvidemos que relata el supuesto nieto de Alfredo que en alguna oportunidad se habría reunido tanto con Amalita como con Aramburu para tratar de mediar el tema de la afiliación y arreglarlo de otra manera. Perdón, Atención con eso. aclaro algo. Porque voy a respetar a la fuente, lógicamente, y a su información. Sí. Me aclara que este testamento del que me está hablando se hacía en Buenos Aires. Ah, ok. No en Uruguay. En Buenos Aires, su escribano aquí en Buenos Aires En me da el Olavarría. apellido del escribano, pero me pide absoluta reserva. Facundo. De hecho, en justamente la biografía autorizada que hizo Luis Majul hace 30 años, Sí. resalta que estaba en una oficina en Diagonal Norte, siempre en una caja de seguridad, y había dos personas muy allegadas a Alfredo que conocían, digamos, la clave y eran los únicos que podían acceder a ese testamento. Justamente esas dos personas, al morir Alfredo Fortabat, son relegadas en la empresa por parte de Amalita Fortabat. Todo esto ocurre en enero. Toma las riendas de la empresa pocos días después de la muerte y relega a estos dos personajes muy cercanos a Alfredo Fortabat y justamente uno de los Pero que... para ese es otro dato, entonces. No, Pero- terrible. No paran de tirar, pero, Pero había son dejado, todas pero perdón, granadas. había dejado un poder Alfredo a nombre de esas dos personas para que puedan acceder al testamento y ese poder mágicamente desapareció. Esas dos personas tenían acceso a la caja de seguridad donde estaba el testamento y esas personas, obviamente, Chicos, no siguen La en la empresa. De hecho, la Mismo desaparición, procedimiento. por su la cuenta, en poco desaparición del tiempo, testamento. y la otra es relegada por Amalita. ¿En algún lugar puede haber incidido la aparición del cuerpo sin vida del nieto de Estela Carlotto? ¿Qué? En uno de los campos de Amalita. No la barriga. A ver, repasemos Eso un ya se poco, me por escapa, favor. digamos, esa Porque estamos información. sumando otro tema. A ver, ampliemos. porque venimos Posible. hablando ¿Por qué de lo los das? militares. está bueno. Ampliemos, Luis, por favor. Contextualizarlo, por De favor. acuerdo a la información que por eso lo pregunto, en tono de pregunta lo estoy haciendo, que en determinado momento aparece el cadáver del nieto de Estela Carlotto en uno de las Hijo. propiedades. Del hijo. Hijo. Del hijo de, del El hijo de Carlotto. El hijo. El nieto apareció. El nieto apareció. Claro, el nieto desaparecido, es- no, desencontrado. Yo te digo la Del hijo. información que me da, entonces el hijo. El hijo. Por eso no tengo desaparecido. precisión, lo estoy preguntando en voz alta para a lo mejor precisar que justamente para desligar y poner distancia a los favores militares, que en algún lugar se eliminó también el testamento.
Bueno, en realidad lo del testamento es previo, porque es en enero del 76, la dictadura comienza en marzo. Pero Sí. ya se veía venir, ¿eh? Seguro. Sí, Pero bueno, claro. todo ese Se veía proceso de hacer desaparecer eventualmente el testamento y ella tomar las riendas de la empresa es 2 meses antes, al menos, Claro. de que comience La la dictadura. dictadura. Bueno, Pero tengo- aparte tengo lo dos estamos datos. contando, chicos. Déjame Este es el sumar- proceder que venimos viendo. Déjame sumar a Ignacio Bauchwitz desde Olavarría, que él quiere sumar información ahora. Dale, Ignacio. Bueno, una de las fuentes, una de las manos derechas de Alfredo Fortabat en Olavarría, el otro día nos cuenta que Alfredo quería divorciarse. Cuando Amalita se entera de esto, había 5 carpetas de embargos contra Alfredo Fortabat. Y bueno, fue ahí que decidieron irse a Uruguay, donde hicieron un arreglo. ¿Y qué? No entendí. Sí, un arreglo. ¿Podés repetir, por favor? No Bueno, termino de no. entender, Ignacio. Esta fuente lo que nos cuenta Sí, es que Alfredo Fortabat era el que se quería divorciar sí, de Amalita. y que Amalita Sí, sí. había armado 5 carpetas, había 5 carpetas con embargos preventivos sobre la fortuna de Alfredo Fortabat. Bueno, después esto no sale a la luz y bueno, y hubo un arreglo, ¿no? Millonario después. Y bueno, y esto es parte también de la duda del tema del testamento, ¿no? Bien, acá suma información Diego No, Esteves. 2 datos cortitos. Uno, ¿por qué quería divorciarse Alfredo Fortabat de Amalita? Ah, ¿ese dato vas a dar? Sí. Ah, bueno, prepárense. Sí. A ver. Porque él era infiel. Bueno. Lo que Bienvenida. Hola, ¿qué Ya, tal? bueno, Hola, bueno, bienvenida pero al mundo la real. verdadera Hola. vida, Y la infidelidad Y que aquí- menos soportaba era donde Amalita fue vinculada con el embajador de España. Que lo Eso vamos a fue lo hacer. peor y la crisis Polanco. más importantes que han tenido. Pará, Bueno, ¿y a recordemos quién? lo que contaste Sí. ayer, Cori, que ella estaba por ir de la Argentina a España y en realidad tuvo que volver a los brazos de su marido. Claro, Por ella las tenía joyas. planeado fugarse con este hombre, pero cuando recibe un llamado, el avión estaba por despegar, recibe un llamado ella y le dicen, las joyas que te llevaste son réplicas, las verdaderas las tengo yo. E inmediatamente le dijo que no despegaran, que ella quería regresar a buscar lo que le pertenecía. Bien, otro dato nuevo. ¿A quién legaba? Lo digo así como si fuera un dato menor. ¿A quién legaba Amalita Fortabat? ¿A quién le daba, Alfredo Fortabat? ¿A quién le Alfredo, dejaba ¿a su quién? fortuna? ¿A quién? ¿A quién? A empleados y familiares. Se desaparece el testamento, asume obviamente el rol Amalita Fortabat y despide, agarra la lista, el testaver, que a quién le iba a ¿Quiénes dejar la están? fortuna, fulanito de tal, director de no sé dónde. Afuera. Mira, el hermano también le iba a dejar. Afuera. Bueno, todos afuera. Les baja la persiana, así No, que no me chicos, extraña no que me- le haya dado la espalda a Elena Fortabat. No, y con respecto a lo que Dios estamos querido. contando y el lugar en el que Gente está mala, Ignacio, che, ¿eh? Sí. y lo que está y el lugar en el que está Ignacio, y con esto, a ver, está en la capilla de Santa Elena, que Alfredo le ponen ese nombre en honor a la mamá de Alfredo. de Alfredo. Y es un detalle que está bueno porque incluye a Rafael. A ver. Vieron que hablaban de que eran misas multitudinarias en las que estaba en la primera fila y que allí se vieron en algún momento Rafael con Amalita y que, bueno, y los propios nietos. Dicen que Fortabat estuvo en esa capilla. Lo más Sí. llamativo de esa capilla es que tiene mucho oro. Ujú. Me lo puede confirmar Ignacio. Que se terminó yendo, trasladaron el cuerpo de madrugada, pero que cuenta la gente lugareña que conoce a la perfección y al dedillo la historia de Rafael con Alfredo y el vínculo final que contaba ayer Diego Esteves con respecto a que se habían mirado cara a cara y que uno buscaba al padre y que el otro buscaba al hijo y que Sí. había a la recta final de su vida decidido dar rienda suelta a esa historia. Hay un lugar, o había un lugar que tenía reservado en ese lugar de la capilla para que descansara Rafael cuando No te puedo se creer. fuera de este plano. Ah, Finalmente, bueno. a raíz de esas Ah, misas multitudinarias, Sí, sí, el cuerpo sí. se traslada en Sí. la madrugada capital y no se terminó dando esa convivencia. Ignacio, ¿sabrá algo? post-mortem.